Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de She-Hulk. ¿Tendremos a Daredevil de visita? No lo sé. ¿Quién se está casando? Le gusta mucho el glitter. So why are you a bridesmaid? I think she just felt obligated to ask me. And I felt obligated to say yes. O quizás porque sos She-Hulk. Yes, it's a self-contained wedding episode. And if you think this is happening at an inconvenient time in the season, you're right, because that's how weddings always are. Everything about you is just working. ¿Y por qué? You really took that toned up for the big day workout plan seriously. Can I talk to you for a second? ¿Por qué cayó el modo She-Hulk? Taking all the attention away from me with your... No one's gonna be looking at me. I will just show up as regular Jen at your wedding. Thank you. Yeah, obviously this is the one time I didn't want to show up as just Jen. Hubiera estado mejor que te lo pidan. Si te podemos ver como She-Hulk. Jonathan is literally the best. Bueno, el vestido se achicó con ella, bien. Hey. O le queda bien, no sé si se achicó. Inevitably, things go stale. But that is a tough conversation. You are emotionally suffocating me, and you wear weird pajamas. Can you blame me for walking out into traffic during rush hour and putting an end to the whole issue right then and there? Did you ever feel bad about this tactic? Oh, like I said, I'm a nice guy. You said that. Yeah. If you have the opportunity, I think this is the most considerate way to end a marriage. You just don't know how to have any sort of confrontation whatsoever. Oh, I thought that lawyers were supposed to not be judgmental. Was there an insurance claim after any of the ends are switching identity? Dramático. Podría haberse ido por la puerta. At least now we know how he does it. How are you? What have you been up to? What's going on? Oh, actually, I'm the head of a new department at GLK&H, which is like one of the most prestigious law firms in the country. And a boy? Is there a boy in your life? Oh, no. Oh, no. I'm sorry, Joe. You'll find someone. Qué competencia fea. That's right. But you still have a little bit of time. Hey, Jen. Uy. Good to see you. I love that you never make any effort at all. What are you doing here? Literally just here to celebrate the love of Lulu and her groom. That's all, okay? That's so sweet. Amo a Jamil porque estoy seguro que odiase a una persona como Titania ella, por cómo es. Y que esté interpretando este personaje es demasiado divertido. I don't mind. See, my plan was to strike up a very normal conversation with a beautiful woman stuffing her face with candy nuts. I'm very good at sticking to my plan. Yeah, I can tell. Oh my gosh, do you think you could help me like clean some stuff up around here, straighten What? out some of these empties, like tidy up? I could really use your help with something inside. I spent $10,000 on a New Orleans jazz funeral after son todos Arnie exes. accidentally swallowed a cyanide pill. You also forged multiple fake identities. Frankly, all of these spouses should be filing criminal charges. You are lucky you're not in prison. I will never understand women if I live to be and I will. You'll understand this. Oh my god, from a video game? Yeah, video games are sports now. They're on ESPN and everything. Es verdad. So you're on ironing duty, right? I am? Yeah, go Bride's Club. We were married for 18 years and she was only with him for 3. Why should she get the same amount as me? Because I had a kid with this fool. ¿Se iba a suicidar otra vez? Okay. And remember, everyone, what's our mantra? Never again. Yes. And a girl like that is it. Okay. Mallory? Is that the absolute? And so, Amy, that's 20 seconds of eye contact. That seems interminable. Me gustó mucho lo que hizo Nikki. They're always saying, I just want to be amazing tonight. I don't know. I think you're pretty great. Igual tengo miedo que sea malo ese chico. Porque en las escenas de capítulos anteriores nos mostraron gente obsesionada con su sangre. Y que este sea un plan para conseguir su sangre. Yeah, let it out, babe. Let it all out.
Uy. Knew it. Obviously, I literally said this isn't over. I don't get over anything. ¿Tiene su traje abajo? ¿El super traje? You know what? I can take you like this. Something you don't even deserve. So now I am forced to prove it. So green up! Bueno, el vestido le queda bien también. Está bueno porque es muy alta. Y encima si le puede pelear. My veneers, you're showing your 11 followers on Instagram? Where are you going? And I'm taking this. This wedding sucks. La humilló públicamente. Mucho. Muy humillada. She-Hulk is at my wedding. Está re borracha. I love you so much. Uy. This is what? What is this? Fuck. Wow, how do we kill She-Hulk? This is dark. Fine. It's called intelligentsia, and it's all of these like memes and death threats. I mean, you know, obviously I didn't do that. It's probably not even a thing. So just give me a call. Me preocupa la cámara de allá. Love you so much. No pasó nada. King Hulk. ¿Van a empezar a crear Planet Hulk? ¿Con muchos Hulkes? Uy. Una vacuna mejor. Bueno. Me parece que no hay escena post créditos. Voy a dejarlo igual de fondo. Pero hablemos un poco de este episodio de She-Hulk, que comenzó con un momento bastante meta, importante se podría decir, que es una boda, ¿en serio? ¿Ahora les parece? ¿No es un poco anticlimático? Lo es. La realidad que lo es porque estábamos todos esperando con muchas ansias a Daredevil, entonces puede que esto sea anticlimático y contraproducente a la hora de sumar puntos. El episodio igualmente fue entretenido. Me parece que es muy bueno lo que hace Tatiana como actriz. Tiene una manera como muy natural, me parece, de actuar y de vivir lo que está actuando, que realmente me parece que es muy interesante verla a ella en el papel de Jennifer. Y obviamente todas las cosas que hace, creo que realmente funciona muy bien. Después, todo el enfrentamiento con Titania y el duelo con Titania. No sé qué papel va a tocar en un futuro o cuán importante es para el futuro de la serie. O sea, uno creería que ella quizás es la que está detrás de la necesidad de quitarle o de poder replicar los poderes de She-Hulk, lo cual no sé tampoco muy bien por qué, porque se nota que ella tiene habilidades y poderes, entonces realmente qué es lo que quiere, humillarla nomás y ganarle públicamente para poder recuperar su prestigio. Entonces siento que la trama de fondo no termina de conectarse porque no terminamos de confirmar quién es el villano detrás de todo, que podría ser Titanio, que podría ser un grupo de personas que quiere poder weaponizar a los Hulkes. Entonces vos podés crear un ejército de Hulkes como se pudo haber creado quizás un ejército de Super Soldiers con las dosis de Super Soldier y lo que vimos en toda la serie de The Falcon and the Winter Soldier. Claramente es una posibilidad eso, pero también necesitaríamos ver quién está detrás de todo. Que podría ser Titania como no. Entonces, al no tener una conexión tan fuerte con lo que pasa
en líneas generales con la serie, me cuesta un poquito terminar de comprometerme con la trama. Necesito yo siempre tener algo en un trasfondo que me ayude a poder perseguir la serie. Y si bien existe un trasfondo, porque lo vemos, como no tenemos una cara para ese trasfondo o un motivo, es un poco superficial y no terminamos de poder conectar o no con el hecho de o temerle o, no sé, querer que pase, sea quien seas. A mí me está molestando un poco eso y este episodio no es un episodio que yo hubiese querido ver en este momento de la serie. Pero es un chiste y son conscientes de eso, entonces no hay mucho más para decir. Con respecto al episodio en sí y con respecto a lo que siente Jen, me parece que también es súper cierto, porque incluso en esta serie, que por lo general es una serie que odia a los hombres, según Twitter, siempre es súper consciente, y a mí me parece que hasta lo que vimos hoy, con el matrimonio, sigue siendo real. Entonces, me cuesta mucho ponerme en contra de la serie en cuanto al mensaje que quiere dar. Pero incluso esta serie estuvo tratando de, en este episodio, mostrar también cómo es la relación competitiva entre mujeres. Y que esta boda, y que ella, incluso Jen, que es una persona que no quiere ser She-Hulk, cayó como She-Hulk a la boda para poder decir estoy muy bien. Que es un poco lo que pasa en las bodas, o en las reuniones de 50 aniversario de amigos, o 20 aniversarios, o 10 aniversarios. Pasan esas cosas, entonces me gusta que también sea autocrítica con ella misma, porque realmente no tendría que haber aparecido así. Si alguien se lo hubiese pedido, sí, se lo mostrás, pero si no, no tendrías que haber sido She-Hulk, porque no querés ser nunca, y este no es el momento para hacerlo, porque no es tu día, es el día de la persona que se va a casar, que aunque la odiemos y sea una pelotuda durante todo el episodio, es ella, fin, no puedes eclipsar la boda. Titania estuvo, peleó, y se los repito, no sé qué decirles con el personaje, porque siento que nos falta algo, o que es ella haciendo la conexión al trasfondo, porque es la única manera también que siento que podemos salvar al personaje. Porque quizás también puede ser que el mensaje final es que aunque ella no haya sido la persona que quiere hacer esto, y que solo lo único que quiera es derrotarla públicamente para poder conseguir su estatus de influencer victoriosa, porque cada vez que la tuvo que enfrentar perdió, eso también tendría sentido. No es tan loco. Todo lo que tiene que ver con Nikki, realmente me cae muy bien Nikki. Es una persona que se nota que es feminista y me parece que es importante que se entienda el mensaje del feminismo, porque hay muchas veces que queda medio distorsionado, porque el feminismo no es machismo, al revés, es igualdad. Entonces, lo que se genera con el feminismo es respeto para todos, tanto hombres como mujeres. Y me parece que Nikki hace eso. Y lo hace también culturalmente hablando. La semana pasada con el chiste que hace sobre siento que lo ofendí por hablar en chino y que es autoconsciente de cuánto puede ofender es una persona. Me parece que es súper, súper consciente Nikki y que nada, está buenísimo. Realmente me encanta su personaje y me encanta todo lo que hace. Y en este episodio también, sin ser súper ortodoxa, pudo encontrar una manera de poder hacer todos felices. Y se valora, realmente se valora porque entiende y observa mejor que nadie. Tenemos el tema del casamiento, y esto pasa hoy en día, no es necesario ser inmortal. Hay mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres también que se casaron muchísimo. Entonces, ¿por qué te casás tanto si tenés tanto miedo al compromiso? No puede ser que te hayas equivocado 7 veces. Y me pareció una buena manera de poder contar este chiste y hacer esta crítica al matrimonio. Que bueno, al final también estábamos viendo un casamiento, entonces me parece que es súper interesante el contrapunto del nos estamos casando para siempre y esa competencia que hay entre amigos en un casamiento y lo que hay después del casamiento y después del divorcio. Y nada, hay gente que está con ganas de matar a She-Hulk, que es una mujer poderosa y que eso a muchos les genera envidia y les genera odio. No entiendo cuáles son los fundamentos, salvo que sea una mujer poderosa. Y me parece que, bueno, eso siempre es suficiente para... O sea, incluso que sea una mujer es suficiente para querer matarla. Y está mal, y me parece que está muy mal
todo eso y que claramente se necesita hacer algo al respecto. Pero me parece que lo importante siempre es la educación. Así que eduquen a sus hijos para que no sean pelotudos. Es lo único que puedo decirles. Pero bueno, gente, vamos a ver cómo es que sigue esto la próxima semana. Ojalá tengamos a Daredevil, porque tengo muchas ganas de tener a Daredevil con nosotros. Pero bueno, lo veremos la próxima semana. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos próximamente con más She-Hulk.